Ya está grabando. Muy bien. Hola, ¿nos escuchan? Hola, hola. Se escucha. ¿Se escucha bien? Sí. Perfecto. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues bienvenidos todos al reinicio de lo que fue nuestro seminario permanente en el sistema de universidad virtual, que hemos extrañado mucho y como iniciativa de la Maestría en Gestión del Aprendizaje en Ambientes Virtuales, coordinada por Paola Mercado, pues decidimos pues hacer el esfuerzo por volver a reactivar esta actividad que consideramos pues muy importante para estrechar lazos, para compartir ideas, para discutir, para sentar una base común de conocimiento sobre el área, donde por área estamos pensando en un área muy amplia, el área donde hay tres elementos que interactúan de maneras diversas, como es la tecnología digital, la sociedad y la educación, ¿no? Y entrarían otros elementos como la cultura y otros aspectos. Por ahí, de manera general, pues decidimos mencionar estos tres elementos, pero claramente participan muchos más. Entonces, y bueno, pues yo me propuse como comodín para presentar en caso de que no hubiera un ponente, y resultó que no pudimos conseguir un ponente para la primera reunión, y por eso estoy presentando yo. El tema es este de la inteligencia artificial generativa y educación, el cual he estado pues trabajando ya un buen rato desde que surgió el tema de la inteligencia artificial generativa a finales de 2022. Entonces, bueno, voy a proceder. La idea es que tengamos aproximadamente una hora de presentación. Si alguien tiene alguna duda, podemos hacer preguntas aclaratorias en el camino. Y nada más, pues ya al final tendríamos aproximadamente una hora ya para la discusión, para las preguntas más de fondo y ya para trabajar más el tema, ¿no? De la inteligencia artificial generativa y la educación. Entonces, comienzo. Lo más interesante, tal vez, de esta primera diapositiva es que la idea de automatizar el proceso de enseñanza no surge con la computación, sino que surge incluso antes de la primera computadora, ¿no? Este es un texto de Thorndike en 1912 que dice: si por un milagro de ingenio mecánico un libro, algo, pudiera organizarse de tal manera que solo quien hubiera hecho lo que se le indicaba en la página 1 pudiera ver la página 2, y así sucesivamente, mucho de lo que ahora requiere instrucción personal podría gestionarse mediante la impresión. O sea, de manera automatizada, sin la mediación de un docente. ¿Ok? Esto es 1912, las primeras computadoras aparecieron por la época de la Primera Guerra Mundial, y entonces estamos hablando de casi 30 años antes del surgimiento de la primera computadora. Luego, bueno, vinieron las computadoras en los 50, terminada la Primera Guerra Mundial, lo que era secreto empieza a salir a la luz y empiezan a surgir los primeros sistemas ya comerciales de computadoras, que se caracterizan, bueno, ya todos lo sabemos, por ser mecánicas, operan totalmente de manera mecánica, no hay intervención manual, son muy precisas, son exactas en sus cálculos, excepto cálculo numérico, donde ahí sí hay limitaciones todavía, pero en general son bastante precisas en sus cálculos, más precisas en el seguimiento de las instrucciones, son incansables en comparación con los seres humanos, pueden trabajar 24 horas, 365 días al año sin parar y sin protestar,
y en particular son programables. Entonces esto quiere decir que uno les puede decir qué es lo que uno quiere que hagan y van y lo hacen, lo cual las hace flexibles en el sentido de que pueden cubrir un amplio rango de tareas. En consecuencia, y tras el surgimiento de esta tecnología y con los antecedentes del pensamiento sobre la posibilidad de que el proceso de enseñanza pudiera ser automatizado de alguna manera, surge lo que se conoce como la instrucción programada. ¿Okay? Las fechas son más o menos aproximadas, se incluyen rangos en los que las cosas son un poco más establecidas, pero puede haber algunos años antes en los cuales están surgiendo las primeras ideas, los primeros intentos, y años después bajo los cuales todavía sigue operando, aunque ya no es tan popular, ¿no? Y eso aplica a todas las fechas que vienen, las anteriores y lo que viene a continuación, donde lo que tenemos es una secuenciación predefinida de actividades a realizar de parte del estudiante. Tenemos contenido, tenemos un sistema que observa las respuestas, ya sea de manera de la respuesta explícita, porque el estudiante tecleó un dato, o implícita por el tiempo que se tarda, o por otros factores que pudieran haberse detectado y que indicaban cierta información para el sistema. Una retroalimentación inmediata al hacer del estudiante y un siguiente paso, ¿no? Que puede ser un paso hacia adelante, si el estudiante pudo resolver el problema o la tarea correctamente, o un paso lateral o un paso hacia atrás en caso de que el estudiante hubiera tenido problemas con la actividad. Y esto se repite una y otra vez, siguiendo las secuencias preestablecidas hasta concluir el estudio. Tenía sus pros y sus contras, como todo, ¿no? Como toda tecnología, como todo uso de tecnología en educación, pues tiene sus pros y sus contras. Por un lado, era muy buena para trabajar habilidades básicas, por ejemplo, en áreas muy bien definidas como son las matemáticas. Muy útil también para capacitación, para remediación. Cuando los estudiantes tenían problemas, intentaban practicar, una manera de practicar. Personalización, porque cada estudiante iba avanzando según sus errores, según sus aciertos. Y además era muy útil también para educación especial. Cuando tenía propósitos muy específicos de atender problemas muy finos, se podía diseñar una secuencia que pudiera ser atendida. Los contras, pues lo que nos podemos esperar: rigidez. La secuencia está predefinida, se sigue la secuencia tal como está, no hay flexibilidad. Hay frialdad, porque es la interacción uno a uno con un sistema, con una computadora, que en esos tiempos las computadoras eran todavía muy primitivas. El modelo relativamente simplista del aprendizaje, fundamentalmente estamos hablando de un modelo conductista del aprendizaje. Falta de contexto, en el sentido de que el estudiante no está interactuando con su ambiente, el sistema no se conecta con el contexto del estudiante, sino que es el estudiante metido dentro del contexto del sistema. Y además, en ese tiempo, pues era equipo especializado. Las computadoras no eran tan populares ni tan baratas como son ahora, y entonces costaba mucho dinero tener este tipo de equipo. ¿Ok? ¿Qué pasa? Pues la tecnología sigue evolucionando, se desarrolla lo que se conoce como la inteligencia artificial clásica, que tiene su primer gran pico, digamos, el equivalente a lo que estamos viviendo ahora con la inteligencia artificial generativa, que todo el mundo está entusiasmado con ello. Se tuvo a principios de los 80, entre los 80 y los 90, con los sistemas expertos, que fue como la cúspide de la inteligencia artificial clásica. Se caracteriza por que la inteligencia artificial está aplicada a dominios muy específicos. Los casos más famosos al tema de la química inorgánica, a la medicina, a la exploración petrolera, a la electrónica. Entonces son sistemas expertos
exclusivamente en esos temas, ¿ok? Y lo que se hacía generalmente era ir a observar expertos, humanos, ir a preguntarles cómo es que hacían las cosas, ir a observarlos y tratar de hacer una reingeniería, una extracción de este conocimiento de parte de los expertos, que es con lo que se conoce como ingeniería del conocimiento, para codificarla en una serie de reglas que alimentaban a estos sistemas, y entonces el sistema podía seguir las reglas y podía ir generando conocimiento, y a partir de generar conocimiento, por ejemplo, generar un diagnóstico sobre la enfermedad que pudiera tener una persona dado los síntomas, o la probabilidad de que hubiera petróleo dadas ciertas condiciones, perdón, dadas ciertas condiciones. Espérenme tantito, déjenme desactivar esto. En el terreno, que es las condiciones geográficas. Entonces, eran sistemas que funcionaron relativamente bien en dominios muy concretos. Y bueno, pues entonces se pueden imaginar, surge la idea de quién es el experto en la educación, pues los docentes. Entonces lo que podemos hacer es ir a observar qué hacen los docentes, preguntarles a los docentes qué es lo que hacen, y podemos tratar de generar sistemas expertos para el ámbito de la educación. Ahora, esto coincide, el desarrollo de los sistemas expertos coincide con lo que se conoce como el efecto 2 sigma. Que se introdujo en un artículo de Bloom en 1984, donde de manera general lo que se observa es que la tutoría 1-a-1 tiene un efecto muy importante de mejora del desempeño de los estudiantes. Entonces, fundamentalmente lo que se dice es el desempeño de los estudiantes, medido, por ejemplo, como calificaciones obtenidas al final de un ciclo, se mueve 2 desviaciones estándar hacia arriba con respecto a lo que se obtiene en la clase. ¿Ok? Esto quiere decir que alumnos que estaban reprobando en la clase podrían tener calificaciones arriba de 9 en una escala de 0 a 10 con la tutoría 1-a-1 con un tutor humano. ¿Ok? Entonces, lo que Bloom hace la propuesta de búsqueda de métodos de instrucción grupal tan efectivos como la tutoría 1-a-1, pero del lado tecnológico, lo que surge es la idea de decir, bueno, el problema es que la tutoría es muy costosa, es muy difícil conseguir profesores para enseñar 1-a-1 a cada uno de los estudiantes en nuestros sistemas educativos, pero ¿qué tal que se puede hacer automáticamente usando sistemas expertos educativos? ¿Ok? Y entonces surge la idea de tener estos sistemas tutores inteligentes, ¿ok? Tutores que pudieran ofrecer tutoría 1-a-1 a los estudiantes, pero que no fueran humanos, sino que fueran sistemas computacionales automatizados. ¿Ok? Entonces estamos hablando de sistemas que tienen 3 grandes bases de conocimiento. Por un lado, lo que sería la ingeniería de conocimiento del docente, lo que es el modelo del docente, tener una manera, un conjunto de reglas al inicio, pero luego esto se diversifica con el desarrollo de la inteligencia artificial, pero fundamentalmente un modelo de cómo opera el docente, de cómo toma decisiones, de cómo hace las cosas, para poder implementar las acciones pedagógicas de parte del docente. Por otro lado, un modelo del dominio, o sea, conocimiento del área, de lo que se va a enseñar, de matemáticas, de física, de geografía, de electrónica, de historia, de cualquier área temática dentro del ámbito de la educación. Y por otra parte, un elemento clave que es el modelo del estudiante, una base de que ofrece una serie de creencias sobre el estado actual del estudiante, y en un momento dado también sobre sus metas, sobre sus preferencias. Y en el estado actual podemos hablar de conocimiento procedimental, de conocimiento conceptual, de competencias, de habilidades, de motivación. Podemos hablar de muchos aspectos de todo lo que nos interese modelar, conocer o predecir
sobre el estudiante. Y entonces, con base en el conocimiento del estudiante y con base en el conocimiento del dominio, el modelo del docente puede realizar acciones pedagógicas para ayudar al estudiante a aprender. ¿Ok? Estos fueron los tutores inteligentes, que fue la tecnología fuerte hasta finales del siglo pasado, en el ámbito de lo que se conoce como inteligencia artificial en educación, que tenían otra vez sus pros y sus contras, funcionaban muy bien en áreas de conocimiento bien definidas, particularmente en el ámbito de las matemáticas, de la física, de la electrónica, de MySQL, que es el lenguaje para acceder a las bases perdón, SQL, que es el lenguaje para acceder a las bases de datos, y otras áreas donde el dominio está bastante bien predefinido, aunque también hubo trabajo en lengua, hubo trabajo en escritura, hubo trabajo en muchos dominios, pero los dominios que resaltaron, donde se tuvieron mejores resultados, fueron este tipo de dominios bastante bien definidos, ¿no? Resultados ser mucho más flexibles que la instrucción programada. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema que toma decisiones con base en el estado de las cosas, no está la secuencia predefinida, sino que se va definiendo en el camino. Para ese tiempo ya había mejores interfaces, había mejores facilidades para que la interacción entre el estudiante y el sistema fuera más cómoda, perdón. Y también pues podemos empezar a introducir nuevos modelos del aprendizaje, nuevas teorías educativas, como es el constructivismo, como fue también es el cognitivismo y otras maneras de diseñar el proceso educativo. En cuanto a los contras, en general uno de los grandes problemas fue que funcionaba muy bien en condiciones de laboratorio. O sea, los resultados de las investigaciones apuntaban a que los resultados eran muy buenos, pero era muy difícil llevarlos al salón de clase, muy difícil llevarlos a la práctica. ¿Ok? Entonces, y además muy costosos también. Entonces, eso limitó mucho el uso de estos sistemas y si bien hubo muy buenos resultados en áreas muy específicas, fueron poco populares más allá del ámbito de la investigación en inteligencia artificial en educación. Ahora, ¿qué tenemos después? Tenemos el cambio de siglo y con el cambio de siglo tenemos la Internet y la web, las computadoras personales, los dispositivos móviles, tenemos computadoras con mayores capacidades de procesamiento, lo que dio lugar en particular a la transición en el ámbito de la inteligencia artificial, de tener que programar la inteligencia completamente, a darle la oportunidad a la computadora de que aprendiera automáticamente a partir de datos, ¿no? Porque ya había más capacidad para hacer el procesamiento de estos datos y además de que los datos empezaban a acumular cada vez más. Empezó a haber gran cantidad de datos. ¿Por qué? Porque empezó a haber mucha gente usando el Internet y dejando información en el Internet, enriqueciendo la web, y esto lo que hace es generar datos. Entonces teníamos más datos, más capacidad de procesamiento, la perspectiva empieza a moverse, vamos a hacer que la computadora aprenda automáticamente en vez de nosotros hacerle todo el trabajo de definir lo que debe saber y lo que no debe saber, y mejores condiciones para que la información y la tecnología se use de parte de los usuarios. Entonces tenemos lo que al final se llegó a llamar los sistemas educativos adaptativos de manera más general, ¿ok? Donde podemos pensar en que a los tres modelos de los sistemas tutores inteligentes le añadimos un modelo más, el modelo de la interfaz, que tiene que ver con la manera en que se presentan las cosas al usuario. También empezar a trabajar el tema de la presentación, no nada más los contenidos, sino la manera en que estos contenidos se presentan. Y por otra parte, empieza a haber una diversificación de sistemas dependiendo de a qué es a lo que ponen énfasis. Por ejemplo, los sistemas de recomendación hacen más énfasis en el modelo del dominio. O sea, por ejemplo, es en el caso de las matemáticas. Vamos a poner el estudiante
el sistema reconoce que el estudiante tiene ciertas limitaciones en el ámbito del álgebra y entonces le hace una recomendación de hacer ejercicios básicos de álgebra. Pero si entonces se da cuenta que ya domina el álgebra, entonces decide, buscando el área de conocimiento, que probablemente ahora le interese más aprender un poco más y ya podría acceder a la trigonometría, por decir, ¿no? Entonces tenemos sistemas de recomendación donde con base en la experiencia previa y lo que se conoce de lo que ha hecho el estudiante, se le pueden recomendar actividades nuevas. Tenemos los sistemas tutores inteligentes, pero también tenemos la hipermedia adaptativa, donde tenemos todo esto ya montado en la web, operando en la web. Por el otro lado tenemos los entornos inteligentes de aprendizaje, donde yo no nada más entra un tutor inteligente, sino una modelación del entorno, dependiendo de las necesidades específicas de cada estudiante, donde puede haber una modelación de la interfase, una modelación del área de contenido, una modelación de la estrategia pedagógica, pero también el estudiante pudiera escoger, pudiera seleccionar ciertos elementos en el entorno. Entonces ya la idea ya no es que es el tutor el que se personaliza para atender al estudiante, sino que es todo el entorno, todo el ambiente el que se personaliza para atender las necesidades del estudiante. Y con el aprendizaje automático, con las capacidades de cómputo, surge también lo que se conoce como la analítica del aprendizaje, donde podemos recolectar grandes cantidades de información, por ejemplo, en un sistema gestor del aprendizaje, perdón, y esta gran cantidad de información sobre cuánto tiempo, qué tan seguido entra un estudiante a la plataforma, qué es lo que comúnmente hace, cuánto tiempo se tarda, la manera en que redacta en el foro, y toda esta información se puede ir juntando y se puede analizar para predecir, ¿no? Para predecir desempeño, para predecir deserción, para predecir motivación, para predecir una serie de factores que pueden ser usados para atender de manera diferenciada a cada estudiante. Entonces tenemos esto que podríamos llamar el florecimiento de la inteligencia artificial aplicada en la educación, porque además empezamos a tener ya aplicaciones, como las pueden ver ahí alrededor, aplicaciones ya comerciales, aplicaciones que están operando en el mundo real, que se están usando con propósitos educativos en los sistemas educativos de los diferentes países, ¿no? Entonces, es el boom, podemos decir así, el boom de la inteligencia artificial aplicada a la educación. Ahora, por otro lado, también empezamos a tener una serie de herramientas periféricas donde la inteligencia artificial empieza a interactuar en el ámbito educativo, pero no necesariamente con propósitos educativos, como son los correctores de gramática y estilo en los procesadores de texto, que le permiten al estudiante entregar mejores trabajos, los traductores automáticos que permiten acceder a contenidos a los cuales no se podían acceder previamente por falta de dominio del idioma en el que están producidos. Tenemos herramientas de detección de plagio que nos permite identificar cuando el estudiante copió y pegó las tareas del Internet. Los metabuscadores que empiezan a estructurar la información de manera más sofisticada que una simple lista ordenada de resultados. Y también empezamos a tener, por ejemplo, en el caso particular de las matemáticas, sistemas inteligentes como Wolfram Alpha, MATLAB, otros sistemas que empiezan a poder realizar procesos y otras herramientas en línea que les permiten a los estudiantes resolver problemas paso a paso, de manera simbólica, problemas de matemáticas. Entonces son sistemas que empiezan a aparecer, que la inteligencia artificial está floreciendo, la inteligencia artificial empieza a aparecer en nuestras vidas de diferentes formas, y en particular varias de esta inteligencia artificial pues tiene aplicaciones, tiene implicaciones para el contexto de la educación. Y bueno, así estábamos
cuando llegó la inteligencia artificial generativa, se me ocurrió la relación con esta parte de una canción de Joan Manuel Serrat que dice, bueno, y entonces llegaron ellos, me sacaron empujones de mi casa y me encerraron entre estas cuatro paredes blancas, ¿no? Entonces, eh, pues fue un cambio muy importante, en particular en el ámbito de la inteligencia artificial en educación. ¿Por qué? Bueno, porque podríamos decir que la inteligencia artificial había estado tocando la puerta de la educación por muchos años, desde los 80s, pero fácilmente desde los 70s, con problemas, con dificultades para entrar, con costos, como dije, los sistemas no se adaptaban fácilmente a la práctica, eran sistemas de laboratorio, pero se seguían produciendo investigación, se seguían desarrollando sistemas y finalmente, cuando finalmente la inteligencia artificial parece que ya empieza a tener un lugar en la educación, llega la inteligencia artificial generativa y se mete por la puerta grande, ¿no? Se mete del lado de los estudiantes, se mete del lado de los docentes a través de dispositivos celulares de manera totalmente gratuita. Entonces, es un cambio, creo yo, muy importante, ¿ok? Algunas características, ya habrán oído mucho hablar de la inteligencia artificial generativa, voy rápido en esto. Se programa, ciertamente, pero fundamentalmente se entrena. Hay un cierto código base que permite que el sistema aprenda todo lo que tiene que aprender para tener el comportamiento que exhibe. Se entrena con base en gigantescas cantidades de datos. Estamos hablando de miles, de millones de, o sea, billones en el sentido en español, o sea, millones de palabras, de imágenes, de videos que son procesados por estos sistemas para generar el conocimiento necesario para tener la interacción que tenemos con ellos. Lo que hace es identificar patrones en los datos, incluyendo formas de expresión, incluyendo sesgos. O sea, si hay un patrón, un sesgo es un patrón en los datos, el sistema lo reconoce, lo obtiene y en un momento dado lo aplica. ¿Ok? Es muy difícil averiguar qué aprende realmente, o sea, la cantidad de datos y la complejidad de los procesos, porque fundamentalmente estamos hablando de procesamiento numérico. Podemos imaginar una analogía que suelo usar. Imagínense que tienen una hoja una hoja en Excel, por decirlo así, con 1.000 millones de renglones y 1.000 millones de columnas. En cada celda hay un número y lo que hace el sistema a la hora de ir analizando estos datos es modificando los números en cada una de las celdas hasta que finalmente obtiene la configuración de números que le permite obtener el desempeño. Pero lo que nosotros podemos observar es estos miles de millones o millones de números y tratar de averiguar a partir de estos millones de números qué es lo que aprendió el sistema es muy difícil. No es creativa, o sea, en el sentido de producir algo que no esté en los datos, ¿no? Pero sí puede reproducir, sí puede producir cosas nuevas con base en los patrones que identifica. O sea, no se va a salir de los patrones que ha encontrado. Y vamos a ver algunos ejemplos interesantes al respecto. No se puede salir de los patrones que ha encontrado, pero puede usar estos patrones para generar cosas diferentes a lo que vio en los datos. ¿Ok? Pero no puede crear algo en sentido artístico, por ejemplo, una nueva línea, un nuevo estilo, porque no estaba en los datos, no identificó el patrón y entonces pues no lo puede usar. Entonces, no hay manera en ese sentido de que sea creativa, en el sentido de producir algo novedoso, pero sí productiva en el sentido de generar más con base en los patrones que identifica en los datos. Y una clave fundamental es que no entiende como nosotros entendemos, no genera conocimiento de la misma manera que nosotros. Lo que aprende fundamentalmente es secuencias. ¿Ok?
cuando yo estoy hablando, cuando tenemos, por ejemplo, en el caso de las palabras, el lenguaje, las palabras no se escogen arbitrariamente, sino el discurso previo define mucho el discurso siguiente. O sea, lo que yo voy a decir después depende mucho de lo que yo he dicho antes. Y entonces la inteligencia artificial generativa lo que identifica es estas relaciones entre lo que se dijo antes y lo que se va a decir después. Y eso le permite dada la pregunta, encontrar cuál es la mejor respuesta. Es lo que debería seguir a la pregunta. Pero es en términos totalmente, por el caso del lenguaje, en términos fundamentalmente de lenguaje, fundamentalmente de expresión, no tanto del contenido, del significado de lo que se está diciendo, sino de simplemente en base a lo que se dice, no a lo que significa lo que se dice, por ponerlo de manera breve. Sí, bueno, ¿qué puede hacer? Puede ofrecer un montón de recomendaciones. Le pregunté, yo había leído un libro de ciencia ficción, El problema de los tres cuerpos. Le pregunté si había temas similares y pues ya me dio sus recomendaciones. Me recomendó Dune, me recomendó Neuromante, me recomendó El fin de la eternidad de Isaac Asimov. Puede ofrecer recomendaciones. Se me ocurre preguntarle sobre el poema de Rosario Castellanos, donde dice: matamos lo que amamos, lo demás no ha estado vivo nunca. ¿Qué es lo que quiere decir Rosario Castellanos? Y entonces puede dar un texto como este. Está reflexionando sobre la paradoja del amor y la destrucción, explorando la complejidad del amor y cómo puede llevarnos a actuar de maneras contradictorias y a veces destructivas. Y pareciera estar comprendiendo de qué trata el amor, ¿no? O sea, un tema muy difícil como sería el tema del amor. ChatGPT se comporta como si tuviera comprensión del concepto, cuando realmente no lo tiene. Todo esto es en base a procesamiento del lenguaje, lo cual es muy impresionante, y de ahí también el impacto, la sorpresa con los resultados obtenidos, dada la tecnología que está detrás. Ofrece síntesis, le doy un artículo, estratagemas de la posverdad, por ejemplo, este caso de Pilar Carrera, se me antojó leer y dije, vamos a ver qué hace si se le pido una síntesis. Y bueno, pues aborda el concepto de posverdad, analizando su uso y significados en el contexto contemporáneo, y luego vienen principales ideas del artículo, etcétera. Entonces, puede hacer síntesis también, y generación de contenidos, que es lo que más se ha popularizado. Le puedo pedir un cuento para niños, para niños sobre un perro y un gato, y me da, ¿no? Había una vez un pequeño pueblo rodeado de campos verdes y bosques frondosos, un perro llamado Toby y un gato llamado Luna, ta, 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 ta. Si quiero otro cuento, porque a mi hijo se le ocurre que al otro día quiere un cuento diferente, se lo puedo pedir, todos los que quiera. Puedo armar un libro con ellos y lo puedo tratar de enviar para publicación, por ejemplo. Es el tipo de cosas que están sucediendo en el ámbito real. Puede resolver problemas de matemáticas. En este caso, déjeme mover esto de aquí. No hay manera de quitarlo. Bueno. ¡Ay, chin! Lo que quiero es una función de tercer grado con un mínimo local en 0, 0 y un máximo local en 3, 3. Y me da todo el desarrollo de cómo va encontrando la, la función de tercer grado con esas características matemáticas. Lo puede hacer también. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Por un lado, tenemos ciertamente expectativas infladas. O sea, hay me está recordando, una grandes expectativas sobre lo que puede pasar con la inteligencia artificial generativa. Está en el pico de las expectativas infladas. Se espera
y está sucediendo, que nos vamos dando cuenta de las limitaciones, que nos vamos dando cuenta de lo que no puede hacer, que nos vamos dando cuenta que metiéndole más capacidad de cómputo no se van a lograr ciertos resultados, entonces vamos a empezar a desilusionarnos, pero y a la larga algo va a quedar, ¿no? Algo va a quedar de esta tecnología que va a tener un impacto de muy largo plazo sobre la sociedad. Sin embargo, algo que sí se puede decir es que son las primeras herramientas de inteligencia artificial que no tienen un propósito específico, ¿sí? Por ejemplo, Google Maps. Google Maps es una herramienta de inteligencia artificial muy buena que ha tenido un impacto muy importante también en nuestras vidas, porque usa tecnología de inteligencia artificial para encontrar rutas óptimas en la ciudad en la que estamos o en el país a través del cual nos movemos, pero funciona nada más para eso, ¿ok? Los correctores de estilo son muy buenos, pero nada más corrigen estilo. Pero lo que tenemos son estas herramientas, primeras herramientas de propósito general, donde pueden hacer una gran variedad de tareas, como los que comenté previamente, y que además están disponibles fácilmente a la gran mayoría de la población. Y eso en sí, aunque el pico de las expectativas es muy alto, se espera que la caída no va a ser tan grande, sino que se van a quedar y realmente los impactos que se están viendo van a permanecer en buena medida a largo plazo. Ahora, ¿qué pasó? Algunas consecuencias, bueno, lo que se podía esperar. La inteligencia artificial generativa ha tenido algunos impactos importantes en el trabajo, se empiezan a ver y cada vez va a haber más. Pero también estamos observando, ya en el ámbito de la educación, que también estamos teniendo un impacto muy importante. ¿Por qué? Porque nuestros estudiantes lo están usando. ¿Okay? La están usando para resolver sus problemas, para hacer lo que tienen que hacer, ya sea que esté permitido de parte de la escuela o no, ya sea que sea ético o no, ya sea que les genere aprendizajes o les genere problemas, lo están haciendo. El punto es que la están usando y ello implica necesariamente un cambio y un cambio muy importante en el ámbito de la educación. Eh, yo, desde mi punto de vista, considerando, aquí pongo algunos ejemplos nada más como para ilustrar el punto, básicamente la escuela no ha sido para un segmento muy importante de la población mundial, no necesariamente nada más en México, un ámbito que disfrutemos mucho, más allá de la interacción con los compañeros y de la hora del recreo. Y el trabajo tampoco ha sido algo que nos ha ayudado, que nos ha enriquecido mucho y que nos ha hecho muy feliz, ¿no? Entonces, eso lleva necesariamente a que si la IA generativa puede hacer la tarea, en la mayoría de los casos va a hacer la tarea. Y va a hacer la tarea en la escuela y va a hacer la tarea en el trabajo. Y en el caso del trabajo, la va a hacer ya sea porque se nos facilita el trabajo si le pedimos que nos ayude, o porque le sale más barato a nuestro empleador usar inteligencia artificial generativa que contratarnos a nosotros para hacer las cosas. Y yo creo que esto significa una transformación radical tanto de la educación como del trabajo, en particular el trabajo que no es manual, que ese es un punto importante, donde veíamos las implicaciones fuertes de la tecnología y de la inteligencia artificial estaban en el ámbito de la industria. Un ejemplo típico es el ejemplo del armado de autos, donde veíamos en instalaciones para armado de autos totalmente automatizadas, donde no había humanos, donde todo el proceso de construcción de un vehículo, de armado de un vehículo se hacía de manera automática. Pero lo que estamos viendo con la inteligencia artificial generativa es una automatización del trabajo no manual, del trabajo del contador, del trabajo del guionista, del trabajo del
periodista que produce columnas en el periódico, del trabajo de personas que están interactuando, haciendo trabajo no manual. A ver, aquí hay una pregunta. Yo no puedo ver aquí el chat. Pregunta Lourdes, en el caso de los ejercicios que presentó el doctor Gamboa, ¿usó la herramienta en versión gratuita o de paga? Versión gratuita. Todos ellos es ChatGPT versión gratuita. ¿Ok? Entonces, eh, además de los problemas que de por sí trae la incorporación de la inteligencia artificial generativa en el ámbito de la vida, en el ámbito del trabajo, en el ámbito de la educación, la inteligencia artificial negativa en sí misma tiene sus problemas, ¿no? Tenemos problemas de que no comprende, consecuencia de ello comete errores. Por ejemplo, me ha tocado, yo lo he experimentado, que le pido referencias para apoyar las respuestas que me da, y me da referencias que no existen, adquiere sesgos que aparecen en los datos. No se sabe mucho en general por las grandes empresas guardan muchos secretos sobre esto, sobre qué datos se están usando y cuáles son las fuentes. En particular, esto ha llevado a demandas y algunas demandas ya ganadas en relación con la información que usan OpenAI, que produce ChatGPT, o Google, que produce Gemini, o Microsoft, que produce Copilot, y otras que están usando datos que tienen derechos de autor, ¿no? Ya sea, por ejemplo, fue el caso de novelas, tuvieron una demanda de parte de autores, pero también textos legales, tuvieron una demanda de una compañía que se dedica a la producción de contenidos legales y que hasta actualmente ganó la demanda. No sé si va a haber una réplica, pero en este caso esta compañía ganó la demanda porque estaban usando su información protegida con derechos de autor como parte de los procesos de entrenamiento de estos sistemas. Hacen un uso excesivo de energía para su entrenamiento y para su reentrenamiento. Estamos hablando de la cantidad de energía que usan pequeños poblados, ¿no? O sea, ya poblaciones, por ejemplo, cuando se habla de pequeños poblados, se habla de pequeños poblados en países civilizados, pues, bueno, países del primer mundo, como es el caso de Estados Unidos o los países europeos o China o Australia y este tipo de países donde tenemos un pequeño pueblo con todas las condiciones de vida alimentados por electricidad y entrenar a OpenAI, perdón, a ChatGPT de parte de OpenAI usó la energía aproximada de este tipo del tamaño de un pueblo de estos por varios meses para poder entrenar a estos sistemas. Tenemos un problema de pérdida de privacidad a cambio de mejor servicio. Empezamos a interactuar más con estas herramientas, a ofrecerles más información de que la normalmente colectaban a partir de observarnos usar la web, de observarnos usar nuestros celulares. Ahora además le estamos dando información estructurada en forma de diálogo, lo que puede llevar a la manipulación en la toma de decisiones de todo tipo. En el largo plazo, exceso de confianza de parte de sus usuarios, que empecemos a confiar demasiado en ellas, que empecemos a creernos todo lo que nos digan. Y también se habla bastante, ahorita vamos a ver algunos ejemplos, de disminución de capacidades cognitivas de parte de los usuarios y en particular en el ámbito de la educación de parte de los estudiantes. Algunos ejemplos, por ejemplo, en el caso de lo que es la reproducción de sesgos. Este es un trabajo clásico muy bonito donde le preguntaron a Midjourney que produjera imágenes de médicos africanos que administraban vacunas a niños blancos pobres y no pudo. Todas las imágenes eran de negros, médicos negros atendiendo a niños negros. Luego un curandero tradicional africano cura a un niño blanco en un hospital. Tampoco pudo, generó generalmente imágenes de blancos vestidos como curanderos atendiendo a niños
atendiendo a niños negros. Un médico africano negro ayuda a niños blancos pobres y enfermos, sí, produce niños pobres y enfermos, pero son negros y el médico es blanco. Y solamente cuando se le pidió un curandero tradicional africano ayuda a niños blancos pobres y enfermos, después de 300 intentos, finalmente pudo generar una imagen donde hay un curandero africano negro curando a un niño blanco, pero tanto el curandero como el niño están ataviados de manera diferente a lo que podías esperar en un hospital en un país como los Estados Unidos, ¿no? Entonces, estamos hablando de que los datos, el tipo de datos con los cuales se alimenta este sistema, hacen que el sistema no pueda imaginar, no pueda generar una imagen de un médico negro curando a un niño blanco. Tienen que ser doctores blancos curando a niños blancos o doctores blancos que sí pueden curar a niños negros, ¿no? Me voy a ir un poco rápido. Este es un texto de la Unión Europea donde sintetizan muy bien el problema de los datos. Me voy a saltar. Consumo de energía, ¿qué es lo que se está observando? Pues lo que se está observando es que las grandes compañías están empezando a preocuparse por sus necesidades de energía y están invirtiendo en el sector de energía nuclear para poder tener energía más barata, de bajo costo, con menor impacto ambiental para poder entrenar a los sistemas que cada vez necesitan más energía. En relación con el tema el exceso de confianza, ¿sí? Hay un caso clásico que fue con un sistema muy viejo que se llama ELISA de los 80s, mucho más primitivo, ¿sí? Que hacía, por ejemplo, el papel del psicólogo, en donde uno decía, me he sentido triste. Y lo que hacía era tomar la palabra triste, sentido triste, y la convertía en una pregunta, ¿por qué te has sentido triste? No sé, porque no he tenido nadie con quien hablar. ¿Y por qué no has tenido nadie con quien hablar? Y simplemente lo que hacía era retomar parte de lo que decía el usuario, lo convertía en pregunta y le volvía a preguntar, ¿no? Entonces simulaba un psicólogo y sin embargo el investigador se dio cuenta, pero en este caso su asistente consultaba al sistema para atender sus problemas psicológicos serios. O sea, ella tenía problemas psicológicos y decidió que el sistema podía ayudarle. Y el investigador dijo, ¿cómo? Si hay alguien que sabe lo básico que es este sistema, es mi asistente, mi secretaria, y sin embargo lo está usando para atender sus problemas. Entonces, le está otorgando la autoridad de psicólogo para poder ayudarla a curarse, a atender sus problemas. Y eso puede pasar mucho más cuando tenemos tecnología mucho más poderosa, como es el caso de la inteligencia artificial generativa. En cuanto a disminución de capacidades, se está estudiando, hay algunos artículos ya disponibles para lectura, por ejemplo, el de la izquierda, compara las búsquedas de los estudiantes que usan herramientas de búsqueda clásicas con respecto a estudiantes que usan inteligencia artificial generativa como herramienta de búsqueda. Y lo que identificaron fundamentalmente es que los estudiantes que usaban la inteligencia artificial generativa hacían búsquedas más superficiales, no bajaban como parte de su investigación, sino que se quedaban más en la superficie. ¿Okay? Una disminución de habilidades de práctica y consecuentemente probablemente de habilidades de búsqueda, de análisis, de pensamiento crítico y otras capacidades relacionadas con la profundidad con la que se realiza una investigación, una búsqueda. En este otro artículo, el de la derecha, es una revisión de literatura sobre qué tanto los estudiantes confían demasiado o sea, reciben críticamente lo que produce un sistema como
como ChatGPT, y lo que se encontraron aquí en este caso, con base en la revisión de literatura, fue que en la gran mayoría de los casos los estudiantes usan la herramienta, aceptan las respuestas y usan las respuestas, sea o no sea éticamente correcto. Ok, y entonces voy a cerrar ya con el tema de la educación, regresando al tema de la educación otra vez. Una analogía que a mí me gusta mucho es la de Jack Jack, el niño con los super, que empieza el bebé que empieza a descubrir sus superpoderes en la película de Los Increíbles. Y es lo que estamos teniendo actualmente. Estamos teniendo estudiantes que están descubriendo que tienen superpoderes, ¿sí? Que pueden analizar textos, que pueden producir textos, que pueden resolver problemas, que pueden hacer síntesis, que pueden hacer muchas cosas que antes no podían hacer y de repente se empiezan a dar cuenta que lo pueden hacer. Lo único que tienen que usar es ese pequeño implante que traen todo el tiempo pegado que se llama teléfono celular, ¿no? Entonces, desde el ámbito de la escuela, yo creo que un, uno de los grandes problemas de la escuela es que se ha sentido indispensable independientemente del cambio en el contexto, ¿no? Y ahora, por ejemplo, con el caso de surgió la internet, surgió la web, el contenido estaba disponible en línea de manera gratuita, todo el acceso al conocimiento, la gran mayoría del conocimiento estaba disponible, nada más era cuestión de buscarlo, y sin embargo la escuela pues, seguía enseñando lo mismo, ¿no? Seguía haciendo énfasis en el conocimiento, en la memorización, en los procedimientos básicos, cuando había ya herramientas para hacer todo este tipo de procedimientos usando las computadoras también. Entonces, una pregunta básica sería, bueno, ¿para qué necesita Jack ir a la escuela? ¿No? Si ya tiene todos estos superpoderes, ¿qué es lo que le da a la escuela? Podríamos decir que, bueno, le permite usar mejor sus superpoderes, ya sea en el sentido del alfabetismo clásico, lectoescritura, pensamiento lógico matemático, o más bien pensado en el alfabetismo digital, uso de dispositivos, aplicaciones y red, gestión de información, automatización, desarrollo de pensamiento crítico y creativo. Puede desarrollar más poderes, ¿no? A final de cuentas, todo lo que la formación en ciencia, en tecnología, ingeniería, matemáticas, diseño, puede ser usada para generar más y mejores herramientas. El premio Nobel de este año en el ámbito de la física fue para científicos que fundamentalmente aplicaron conceptos básicos de la física para el desarrollo de la inteligencia artificial que estamos observando hoy en día. También más superpoderes, no nada más en la producción de tecnología, sino en el uso de la tecnología. Entonces hablamos de administración, de mercadotecnia, de negocios, de liderazgo, donde podemos usar las herramientas para predecir, para tomar decisiones, mejores decisiones. Por ejemplo, en este caso yo tengo un amigo, un colega, que también da clases, que trabaja en el ámbito de las encuestas, ¿no? El análisis de mercado, encuestas. Y él me dice que él paga su licencia de 400 pesos mensuales de ChatGPT con mucho gusto, porque le ahorra una cantidad gigantesca de trabajo, tanto en la producción de instrumentos como en el análisis de los resultados. Entonces dice, es la mejor inversión que he hecho en mi vida en muchos años, ¿no? Y con gusto lo sigo haciendo y lo sigo pagando porque me genera beneficios. Y también para aplicar responsablemente sus superpoderes, ¿no? Y ahí están las ciencias sociales y las humanidades para atender todos los dilemas éticos asociados a la inteligencia artificial generativa. Y si vemos las diapositivas anteriores, estamos hablando de usar, estamos hablando de desarrollar, estamos hablando de aplicar, estamos hablando de competencias gruesas, grandes, y no de memorizar y operar, que es lo que ya las computadoras pueden hacer de manera automática y que es donde nos están reemplazando a velocidades aceleradas. Ahora, el problema no es nada más tener una buena motivación para que Jack vaya a la escuela, ¿no? El problema también es cómo lo convencemos. ¿Cómo convencemos a Jack
de que deje de usar sus superpoderes por un ratito y practique hacer las cosas manualmente o usando la computadora, pero ellos mismos, ¿no? Para desarrollar capacidades cognitivas, para desarrollar pensamiento crítico, para desarrollar muchas habilidades que pensamos que no desarrollará igualmente si se dedica a usar sus superpoderes y ya. Aquí el gran cambio, creo yo, en la educación tiene que ver con la motivación. Desafortunadamente, muchos de nuestros estudiantes van a la escuela porque los mandan, porque les dicen que es su obligación, porque lo van a necesitar algún día. En el caso de la educación en línea, porque necesitan el título, porque necesitan mejorar sus condiciones de empleo. Hacen énfasis en sacar buenas calificaciones porque es lo que les va a dar el currículum más adelante. Y tenemos que transitar para que el estudiante realmente haga las cosas y no se dedique a usar ChatGPT para que las haga por él, bueno, ChatGPT o cualquier otra herramienta, o ella, perdón, es que vaya a la escuela porque quiere, porque le gusta, porque lo recta, porque se conecta. Y lo más interesante, creo yo, es que siempre, desde hace un buen rato que tenemos las respuestas, ¿no? La teoría educativa está ahí desde hace muchos años. Podemos hablar del aprendizaje situado, del aprendizaje significativo, de la zona de desarrollo próximo, de, de, de incluso de la teoría de la educación para la libertad de Freire. O sea, y tenemos muchas herramientas más concretas para aterrizar estas teorías, ¿no? El aprendizaje basado en problemas, proyectos, casos, diseño, la gamificación, el aula invertida. Se ha desarrollado mucho en el ámbito de la educación para motivar y generar mejores aprendizajes en nuestros estudiantes. El problema es que no ha habido la urgencia. Yo creo que en este sentido la inteligencia artificial generativa está introduciendo más claramente la urgencia, que yo creo que ya se venía viendo la urgencia desde el desarrollo del Internet, desde que surgieron las calculadoras y desde mucho antes, pero, pero ahora es todavía más visible la necesidad de transformar la educación aplicando lo que hemos desarrollado desde el ámbito teórico y desde el ámbito de las buenas prácticas desde hace ya un buen rato. Y para cerrar, bueno, lo que diría es que la inteligencia artificial generativa llegó para usarse, como ha sucedido antes con otras tecnologías. Vimos algunos casos en el ámbito de la inteligencia artificial en educación, pero podemos hablar también de muchas herramientas tecnológicas que se usan en el ámbito de la educación. El uso por los seres humanos será lo que va a hacer la diferencia entre beneficio y perjuicio de la inteligencia artificial generativa en la educación y en la vida diaria y en el trabajo. Lamentablemente, esto puede llevar a un incremento de la brecha porque los que saben usarla, los que le sacan beneficio, se van a ir mucho más lejos que los que no saben usarla o la usan en perjuicio en vez de en beneficio propio. Los problemas de la educación con la tecnología no son nuevos, los problemas han surgido antes, como dije, surgieron con las calculadoras, surgieron con la web, surgieron, perdón, con el Internet, con la web, con los teléfonos celulares. La educación ha tenido problemas con la tecnología todo el tiempo, ¿no? Los problemas no son nuevos. Pero en este caso, la inteligencia artificial generativa está actuando como un medio de contraste, como un elemento más que nos está diciendo la educación tiene problemas. Si lo puede hacer la computadora, lo va a hacer la computadora. Entonces tienes que enseñarle cosas que no pueden hacer las computadoras. Y lo más interesante de todo es que tenemos las bases teóricas y las experiencias prácticas que nos dicen qué podemos hacer y cómo hacerlo. Algunas referencias y muchísimas gracias. Eso sería mi presentación. Y pasamos, ahora sí, abrimos la sesión para sus comentarios, para sus preguntas, su participación.
Por alguna razón, mi computadora se bloquea cada vez que tiene que... Ah, ya está. Perfecto. Cada vez que dejo de presentar, mi computadora se cae. Entonces me voy a volver a conectar. Voy a cerrar. Voy a volver a conectarme. Baguette tiene la mano levantada. Adelante, Baguette. Sí, ¿sí me escucha? No sé, no sé si me escucho. No se oye. Am, a ver, Fue nuestra bocina. sí, voy. ¿Ahí me escucha? ¿Sí se escucha o no? ¿Los demás la escuchan bien? Mm, muy poco. Ok, entonces mejor voy Ya te al... escucho. Ya Ah, te ok. escuchamos mejor. Ay, pues me parece como interesante lo que expone. Yo me había dado cuenta de esta información, bueno, no de esta información, sino de estos casos o problemas como a grandes rasgos ya en la cotidianeidad de tanto como estudiante como mamá de un hijo de 10 años y donde él veo que cada vez es más común que dialogue con esta inteligencia y que le cuente, o sea, que va y viene información tanto de lo que él siente como de lo que, de sus inquietudes y cómo se da. A ver, permíteme un momento, por favor. Y cómo se da este diálogo, justo con esta tecnología. Entonces, Mm, a mí me quedan como unas inquietudes, pues que expongo nada más para dejar al aire con lo que apoya o que va de la mano con lo que usted comenta, que es esto, como que este compartir información personal y que se siente como que la inteligencia nos entiende y nos puede dar respuestas que de manera muy general o de manera muy superficial se pueden entender como reales o verdaderas. Entonces ahí habría como que desarrollar como este pensamiento crítico donde pongamos en duda si es verdad lo que nos está, la información que nos está respondiendo y hasta dónde es podríamos nosotros tomarlo como un hecho verdadero. Nada, pues eso, muchas gracias por su presentación, es como muy informativa, sobre todo para mí. Muchas gracias, Baguette. Sí, que por un lado está eso, ¿no? Está como seres humanos en el ámbito, digamos, de la inteligencia artificial y las ciencias cognitivas se habla de el, el, el- un primer nivel de capacidad de un sistema inteligente es cuando el sistema inteligente puede observar el mundo, ¿no? Y puede construir un modelo del mundo. El segundo nivel de inteligencia se da cuando se da cuenta que él, agente inteligente, está en el mundo, ¿no? Y entonces se modela a sí mismo en relación con el mundo. Y el tercer nivel de inteligencia se da cuando nos damos cuenta que hay otros seres en el mundo que son como nosotros. Y entonces modelamos a otros seres en el mundo, lo que las otras personas en una sociedad, como seres que tienen sentimientos como yo los tengo, que tienen pensamientos, creencias como yo los tengo. Entonces, es mi adscripción de una mente a otras cosas que hay en el entorno. Eso que está caminando ahí
tiene una mente como yo, tiene un interior, una forma de operar interna como yo, y entonces puedo y dialogo con ella, ¿no? Y esa es nuestra gran capacidad como seres humanos, y entonces la empezamos a usar. La empezamos a usar, y entonces lo que yo he dicho es típico, ¿no? El coche se descompone y estamos desesperados, y le empezamos a hablar bonito al coche y le empezamos a acariciar para ver si de alguna manera funciona, ¿no? O sea, reacciona el coche y entonces se compone, ¿no? Y si hablamos del coche, hablamos de la lavadora, hablamos de la computadora, de muchos dispositivos. Entonces, cuando tenemos un sistema que se comporta mucho más parecido a cómo nos comportamos nosotros, nuestra adscripción automática de inteligencia, de personalidad, de características humanas a este tipo de sistemas es muy espontánea, es muy fácil. Y entonces, eh, eso conlleva lo que comentábamos, ¿no? Que siempre le empezamos a tratar como un humano y le empezamos a confiar cosas que le confiaríamos, no le confiaríamos a algo en lo que no, que no pensamos que tiene las capacidades para de alguna manera ayudarnos de alguna forma, ¿no? Entonces, por un lado está lo que se puede convertir en un exceso de confianza, lo que sucedió, por ejemplo, con los grandes personajes de la televisión, ¿no? En un tiempo, Lolita Ayala, por ejemplo, o algunos otros de los grandes personajes de la televisión, donde lo que decían ellos era palabra de Dios, ¿no? Y entonces todo el mundo se creía lo que se decía en la televisión. Eso puede estar pasando, y cada vez más con el caso de este tipo de herramientas. ¿Por qué? Pues porque parecen ser muy parecidos a nosotros, y muy capaces de hacer un montón de cosas que muchas veces nosotros humanos, en general, muchos humanos no sabemos hacer o no podemos hacer bien. Entonces, ahora, por otro lado, está el tema de la privacidad. ¿Sí? Un niño, una persona que empieza a usar ChatGPT o inteligencia artificial generativa desde chico, la cantidad de información que le está ofreciendo a este tipo de sistemas es el tipo de información que este tipo de sistemas pueden desarrollar para generar un modelo muy preciso de su personalidad, de sus creencias, de sus traumas, de sus motivaciones, de sus conocimientos, de sus competencias, de muchas cosas. Y esta información lamentablemente puede ser usada no necesariamente con fines positivos, ¿no? Sino también con fines negativos, o ser vendida, ¿no? En el ámbito del comercio de datos los datos son el nuevo oro, se dice, y entonces pues, la información, los datos transitan de un lugar a otro, y muchas veces de maneras no legales. Entonces sí representa también un riesgo muy importante para las nuevas generaciones en ese sentido. Vas a buscar trabajo y ya saben todo de ti, ¿no? Si la compañía tiene el dinero suficiente y el acceso a la información suficiente, puede conseguir un perfil de tu personalidad tan fino que te pueden rechazar sin necesidad ni siquiera de ver tu currículum. Nada más con ver tu nombre, tu fecha de nacimiento y tu nacionalidad, ya saben quién eres, y entonces te clasifican, ¿no? Alejandra, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Un gusto escuchar la charla, excelente presentación. Y la verdad, bueno, en la primera parte de sus comentarios me acordé del mito de la caverna de Platón, ¿no? Donde precisamente, bueno, ahora tenemos este mito hacia el entorno de la inteligencia artificial, es decir, cuántos de esos datos son reales y cuántos realmente no lo son, ¿no? Hasta que estamos en contacto, pues, con la realidad, ¿no? Con lo que nos envuelve. En mi caso particular, algunos trabajos de algunos chicos de la universidad para la cual laboro, ¿verdad? Parcialmente. Uno de los chicos me entregó un trabajo muy pulcro, ¿no? O sea,
Yo lo leí y dije, esto no me cuadra a la personalidad que tiene este chico. Cuando le pregunté si ese trabajo lo había generado a través de una IA, me dijo sí. Dice que otro remedio tenía. Dice, ni modo de leerme todos los documentos que me envió. Entonces yo le dije, mira, o sea, no te puedo calificar como excelente ese trabajo. ¿Por qué? Porque tú no lo hiciste. Porque si yo te pregunto de ese tema, háblame del tema que aprendiste, ¿qué me dirías? Y me dice, sinceramente, no entendí. Solamente copié y pegué. Y le dije, y bueno, ¿y dónde está la bibliografía? O sea, si la IA te dio esos datos, ¿en dónde está la fuente de esos datos? Dice, es que no me los dio. Le digo, es que no los buscaste. Ese es el gran detalle, ¿no? Y es cierto eso que usted comentaba. O sea, a veces en el caso de los jóvenes, y digo, y podemos incluirnos también nosotros, hacemos una búsqueda y nos quedamos con el primer renglón, ¿no? Con eso que nos pone Google o el buscador que tengamos, y eso lo ponemos como una verdad absoluta. Cuando no nos ponemos a interiorizar o a hacer un análisis crítico sobre esa lectura, sobre ese contexto, sobre esa información. Y eso es algo que tenemos que enseñarles a los alumnos, que no se casen solamente con la primera información que encuentren, sino que al menos tengan unas 5 fuentes y de esas 5 fuentes armen su propia teoría, su propio acervo cultural. ¿Verdad? Yo creo que sí, como bien lo comentaba, en las diapositivas va a haber una brecha de, mm, pues yo no diría como de alfabetización, pero sí podría ser como de integración de esa información que los alumnos, que la gente busca en Google o en las inteligencias artificiales que hay, que de hecho hay como 10, ¿no? Para cada diferente temática. Entonces, ahora sería la situación para los docentes averiguar de ese cúmulo de información o de ese cúmulo de tareas que nos envían, cuántas cumplen con los requisitos como tarea, como un entregable que sí es académico, ¿no? Hablando de la ética laboral y muchas otras cosas. Pero me encantó su conferencia, su clase y mil gracias. Muchas gracias. Muy buenos comentarios. Sí, es el gran problema al final de cuentas. Cómo, por un lado, cómo convencer a los chicos, por ejemplo, dices, bueno, sí, es que tienes que desarrollar tu pensamiento crítico. Y se lo podemos decir, pero ¿cómo lo convencemos de que deje de usar la herramienta que tan fácilmente le resuelve los problemas y comience a hacer el trabajo pesado, ¿no? De realmente aprender? Eh, y yo creo que tiene que ver con un cambio en la manera en que educamos y un cambio en lo que les pedimos, ¿no? Que parte de lo que puse al final. Ahora, pues no he hecho mucho énfasis en los beneficios de la inteligencia artificial generativa, salvo un caso particular que comenté por ahí, pero realmente puede tener muchos beneficios también. Por ejemplo, bueno, yo conocí a un investigador que era un investigador de robótica, pero le interesaba la robótica de alto nivel, o sea, la robótica de resolver problemas. No digamos del movimiento de las patas del robot, sino del robot como un agente que podía ofrecer una serie de servicios en un entorno grande, ¿no? Eh, si estás en una empresa como de alto nivel, como Honda, por ejemplo, que tenía Asimo, o Robot Dynamics, o alguna otra de esas empresas que tienen ese tipo de robots, puedes dedicarte a ese tipo de investigación. En su caso, él quería hacer esa investigación, pero no tenía los robots. Entonces lo que se le ocurrió fue
usar un perro como robot. O sea, dice, bueno, metí un proyecto con ACID, se lo aceptaron, donde lo que tenía era un perro como robot. Entonces era entrenar al perro para que el perro pudiera seguir instrucciones y entonces se comportara como un robot de alto nivel. Y ya teniendo ese robot de alto nivel, entonces podía hacer investigación sobre cómo ese robot podía hacer cosas interesantes en el mundo. ¿Ok? En el caso con nuestros estudiantes es algo parecido. O sea, tienes un sistema que te resuelve todos sus problemas de bajo nivel. Entonces lo podemos usar para poner a los estudiantes a hacer cosas interesantes a un siguiente nivel y hacer cosas que no podrían hacer por la gran talacha que tuvieran que hacer, por el gran trabajo de detalle que tuvieran que hacer, si no contaran con una herramienta como es el caso de la inteligencia artificial generativa. ¿Ok? Ahora, por otro lado, pues sí, de que la están usando, la están usando. Yo conocí un caso de una maestra de este caso de preparatoria, que cuando finalmente se dio cuenta cómo sus compañeros podían producir los planes de estudio y de sus materias semana por semana o mes por mes con el uso de inteligencia artificial generativa en minutos, cuando ella se llevaba toda una tarde diseñando sus cursos, entendió cómo es que sus estudiantes, no uno, estamos hablando del grupo de estudiantes, le estaban generando trabajos tan buenos que ella los pasaba por el detector de plagio y todos aprobaban el sistema de detección de plagio. O sea, no había plagio en sus documentos, pero sus documentos eran muy buenos y enfocados a la temática. Y entonces le cayó el 20 y entonces era colega de mi esposa y dijo, dice, con razón, por eso es que están haciendo las cosas tan bien y yo no las puedo, yo no detecto plagio de ninguno de ellos. Entonces han sacado muy buenas calificaciones. Entonces, eso está sucediendo y está sucediendo, como por lo vieron en el caso de los Estados Unidos, de manera generalizada, seguramente también en México. Entonces, sí, tenemos un problema por ahí muy importante, pero también en el fondo, o sea, el punto aquí es el síntoma no es la enfermedad, es un síntoma. Los estudiantes están usando ChatGPT para hacer las cosas, bueno, o cualquier otra herramienta de inteligencia artificial generativa para hacer lo que nosotros les pedimos que hagan ellos. Pero ese es el síntoma de la enfermedad. La enfermedad está de fondo, ¿no? ¿Cómo es que estamos tratando de generar sus aprendizajes, que ellos prefieren hacer uso de estas herramientas para que hagan las cosas por ellos en vez de hacer las cosas ellos mismos y disfrutar el aprendizaje y disfrutar el hacer las cosas por su cuenta? ¿Ok? Sí, ¿Alguien más? muchísimas gracias, doctor Gamboa. Y nada más, bueno, para finalizar el comentario y retomando esto último que acaba de comentar, yo creo que ahí la solución sería el gusto por la socialización del conocimiento. Cuando el conocimiento no se socializa, este no crece y este no abarca al complejo o a la gran complejidad de la sociedad. Entonces, solamente se queda pues en un envío, ¿no? En un envío para obtener una calificación. Pero cuando este conocimiento se socializa y alcanza a solucionar una problemática de la sociedad, es entonces cuando cobra valor. Y yo creo que ese sería el punto focal para que los alumnos no solamente aprendan a usarlo y masificarlo y utilizar esta IA generativa, sino que encuentren soluciones a las grandes problemáticas que enfrentamos hoy en día y que enfrentaremos en el futuro a corto plazo, ¿no? Ese sería mi comentario. Muchísimas gracias. Sí, de acuerdo. O incluso las no tan grandes problemáticas, pero que pueden ser de su interés particular en su contexto. Pensando un poco más también en el aprendizaje situado. O sea, no tienen que ser problemáticas muy grandes, sino tienen que ser problemáticas que les lleguen a ellos, que en un momento dado
le signifiquen algo y entonces a partir de ahí empezar a jalar la cuerda y generar los aprendizajes que queremos. ¿Alguien más? Lourdes, Omar, Rubén, Nancy. Pues yo felicitarte, Rafa. Perdón, no puedo prender ahorita mi cámara, tengo un problemita, pero felicitarte por la presentación también. Es muy, muy interesante lo que nos muestras y nos dejas ver que la inteligencia artificial generativa y bueno, toda la evolución que nos mostraste nos explica de muchas maneras por qué está siendo tan aceptada actualmente, ¿no? Lo que nos decías de características de los primeros sistemas que son incansables, programables, y ahora con lo que vemos con las características también de que la respuesta es siempre amable y siempre te da una respuesta, pues hace que se confíe siempre en lo que te dice, ¿no? Y a veces no cuidamos precisamente eso de que la respuesta sea la correcta, ¿no? La que no verificamos, como decía Alejandra, que la respuesta realmente sea lo que estamos esperando. Y eso trae como consecuencias, pues, que se esté perdiendo precisamente ese nivel de poder analizar, la capacidad de análisis que comentabas por parte de los estudiantes y a veces de los propios generadores, pues, de los programas educativos, que no estamos confiando quizá demasiado en esas herramientas que nos ayudan, ¿no? Y la problemática que ahora vemos también de que se pueden estar perdiendo muchas fuentes de trabajo, pues es precisamente esas características, ¿no? De que resulta que tienes un sistema que es incansable, que es programable, que hace lo que tú esperas que haga sin que te represente, pues, quejas o interrupciones en el proceso, pues hace que sea como el elemento ideal, ¿no? Para que lo tengas ahí siempre y que tus procesos continúen y tengas el servicio siempre disponible. Entonces, pues los retos a futuro, pues yo creo que son muchos pero sí se debe de buscar esa complemento, ¿no? Ver a la inteligencia artificial como algo que nos ayude a complementar las capacidades humanas, ¿no? Que no se vea como un peligro, que sí lo puede ser, pues en cuanto a que nos puede dejar sin trabajo, pero más bien que sea aprovechar esas características para fortalecer las capacidades humanas, ¿no? Yo creo que es lo que se debe buscar y como tú decías, ¿qué se le puede pedir a los alumnos? ¿Cómo se les puede motivar para que realmente se logren los objetivos de aprendizaje y no se esté utilizando a la inteligencia artificial como algo que les ayuda a salir del problema y que realmente no están logrando las competencias que se esperan, ¿no? Y bueno, felicitarte por la presentación, la verdad muy, muy buena. Felicidades. Gracias. No, gracias a ti. Sí, pues bueno, digo, hay mucho énfasis. Parte del la idea de la presentación fue no hacer tanto énfasis en todo lo que se puede hacer positivamente con la inteligencia artificial generativa, que se puede hacer mucho, sino darnos cuenta más en el contexto nacional. O sea, tenemos un sistema educativo con muchas deficiencias, con muchos problemas que vienen de mucho tiempo atrás, donde tenemos desafortunadamente muchos estudiantes desmotivados en todos los niveles educativos. Y si hablamos al mismo tiempo también de los grandes objetivos de inclusión, donde queremos que toda la población mexicana pueda ir a la primaria, pueda ir a la secundaria, pueda ir a la preparatoria, pueda estudiar una carrera, necesitamos ir más allá del sistema educativo que tenemos, ¿no? Porque lo que vamos a tener si no va a ser todas nuestras computadoras y todos nuestros expedientes llenos de productos realizados por las herramientas de la inteligencia artificial generativa. Y estudiantes que van a salir de la primaria, de la secundaria, de la preparatoria y de la universidad sin saber hacer absolutamente nada de lo que se supone que saben hacer
porque han usado herramientas como esta para hacer sus tareas, ¿no? Sus trabajos. Entonces, pues sí, necesitamos encontrar formas en que si se usa, sea uso en beneficio, en beneficio del aprendizaje de los estudiantes y no nada más para cumplir con los requisitos formales, administrativos, se podría decir, de la educación. Omar. Sí, doctor, yo nomás felicitarlos, más que nada, a mí se me hace muy interesante este tema, incluso me apasiona y en realidad de mis clases yo soy, doy clases de matemáticas y sí utilizo algunas aplicaciones con los alumnos, de matemáticas para que vean cómo se puede resolver un mismo ejercicio de distintas maneras, incluso a veces a propósito, le digo, pero vamos resolviéndolo todos y vamos a decirle a ChatGPT cómo lo solucionaría, ¿no? O sea, de distintos puntos de vista. Pero a mí lo que me llamó mucho la atención incluso fue en Navidad, en las redes sociales, un TikTok donde decía, tu, tu tesis con la inteligencia artificial, tus documentos científicos con la inteligencia artificial y hasta promociones y cosas así, una persona creo que de Colombia, ¿no? Y ay, pues me metí yo a esa reunión y había más de 100 gentes, 200 personas, así, y había varias sesiones. Yo dije, ah, caray, ¿cómo tu tesis con la inteligencia artificial en un mes, decía ella, ¿no? En 30 días. Dije, ay, carajo, entonces me llamó mucho la atención. Y sí, cuando entré, y más que nada te vendía su idea, ¿no? Pero yo lo que quería saber es por qué tan rápido y utilizando la inteligencia artificial y si realmente era válido utilizar la inteligencia artificial para los documentos científicos o para elaborar tu tesis, que a veces uno se tarda bastante tiempo, ¿no? Pero ella ya empezaba a dar algunas aplicaciones que se combinaban con ChatGPT, donde ponía algunos ejemplos donde te decía que, a ver, el bañarte en un sauna será bueno para el corazón. Dice, ah, bueno, aquí hay que decirle a ChatGPT, pero hay que usar esta otra herramienta creo que se llamaba Consensus, algo así. Yo no uso, la verdad, yo no uso ChatGPT, yo uso otras aplicaciones, pero ella decía que esa herramienta de Consensus, bueno, lo que hacía era como consensar, si algunos autores decían que era bueno y otros decían malos, y como que ya podías comparar tú, bueno, la inteligencia artificial te decía que era bueno, pero ya si lo consensabas con esa otra herramienta adicional al ChatGPT, pues ya veías que había otros autores que decían, bueno, pero no es tan bueno porque estas otras bibliografías dicen que, pues dicen esta otra cosa, ¿no? Y tú ya tendrías que empezar a hacer tu análisis, pues. Pero a mí sí me llamó mucho la atención ese TikTok que decía que muy pronto podías hacer cosas y que si realmente era válido o no. Ella dice que sí. Pero bueno, ¿usted qué nos puede decir eso? Cuestiones de un documento científico sobre una tesis utilizando la inteligencia artificial. Sí, pues sí. Bueno, nada más primero con mencionar que en el caso particular de las matemáticas, los problemas que estamos viendo ahorita con el uso de inteligencia artificial generativa, en el caso de las matemáticas, eso llevamos décadas, ¿no? Sí, Desde claro. la calculadora, luego la computadora, todas las herramientas que están disponibles en las calculadoras gráficas. O sea, en el caso de las matemáticas, el uso, las herramientas de inteligencia artificial o no que han existido para resolver tareas de matemáticas han existido por muchos años. Este problema que está pasando, que está afectando ahora a todas las disciplinas, antes le pegaba solamente al ámbito de las matemáticas, ¿no? Entonces, Sí. y si a eso le añadimos que las matemáticas no son precisamente las favoritas de la mayoría de la población, entonces la cantidad de problemas que ha habido en el ámbito de las matemáticas con alumnos que hacen uso de cualquier herramienta posible para que les haga la tarea llevamos décadas, por decirlo así, ¿no? Sí, sí. Sí, ahora estos usos, pues sí, como dice el dicho, ¿no? A río revuelto, ganancia de pescadores, y se están dando libros completos publicados y producidos con inteligencia artificial. Es lo que le decía hace rato, ¿no? Yo le pido 10 cuentos para niños, me va a dar 10 cuentos para niños. Ujú.
y luego me voy a Midjourney, otra herramienta, y le digo que me lo ilustre y me lo ilustra, ya lo copio y lo pego, lo junto y lo mando a publicar. Entonces, tesis, artículos, ha habido ya varios casos de artículos donde se ha descubierto que el artículo no hubo investigación, no hubo resultados, no hubo nada, todo fue inventado por la inteligencia artificial generativa. Actualmente bueno, muchas de las revistas internacionales piden explícitamente que el autor añada a su artículo un párrafo diciendo cuál fue la manera en que intervino la inteligencia artificial en la publicación, o sea, si usó inteligencia artificial y cómo la usó para la producción del artículo, de manera que pueda ser si mintió, pues entonces se puede tomar alguna acción en consecuencia. Ujú. Eh, en todos lados, realmente, o sea, ciertamente las posibilidades existen, ¿no? Entonces, el punto aquí, bueno, yo di un taller, el año pasado di un taller para docentes donde el énfasis no fue tanto en el uso de inteligencia artificial con los estudiantes, sino en el uso de parte del docente. O sea, que el docente, parte del problema con la tecnología es que el docente se siente inseguro porque los estudiantes saben usarla mejor, ¿no? Ese es parte del problema con la tecnología. Entonces, el taller se enfocó en que ellos usaran inteligencia artificial generativa para atender sus tareas y de esa manera le perdieran miedo, empezaran a conocer sus capacidades y en algún momento, pues más adelante, ya pudieran pensar en usarla con los estudiantes. Entonces, uno de los comentarios al cierre fue de una profesora que dijo, sí, mire, yo hacía mi planeación el fin de semana y me llevaba un día o una mañana. Y tenía que estar el fin de semana porque entre semana no puedo, dice, porque estoy cargada de horas de clase y actividades en la escuela. Entonces tenía que estar callando a todos mis hijos para que no me distrajeran, para yo poder hacer esta actividad que pues era muy pesada. Dice, ahora la hice en 15 minutos. Ujú. ¿Ok? Entonces, por un lado, si tenemos el pensamiento crítico para revisar el plan y checar que realmente sea un buen plan para pedirle que lo adapte a las características específicas de los estudiantes que tenemos o a los contenidos específicos que demanda el sistema educativo en el cual participamos, no le podemos sacar mucho provecho. Realmente pueden ser muy útiles, porque realmente son muy capaces de hacer un montón de cosas por nosotros. El problema muchas veces, pues, cuando no lo tomamos tal cual, como decía Alejandra, o sea, así como me lo dio, así yo lo junto, lo pego y lo entrego, o cuando lo uso con fines que diríamos que no son los apropiados, ¿no? Porque al final la tesis no es tuya, es más, te va a costar trabajo presentarla y defenderla, Ujú. porque tú no hiciste nada y muchas veces ni siquiera comprendiste porque ni siquiera revisaste lo que produjo el sistema, nada más lo copiaste y lo pegaste en el documento, ¿no? Entonces, pues sí, es parte del show con estas nuevas tecnologías, sí. Sí. Bueno, pues muchas ¿Alguien gracias, más? felicidades. Gracias a ti. ¿Algún otro comentario? ¿Duda? ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias a todos por asistir a esta primera sesión de nuestro seminario permanente que esperamos continúe a lo largo del año, todos los viernes de 10 a 12, para compartir ideas, para discutir un poco y activar nuestra comunidad académica aquí en el Centro Universitario de Guadalajara, en la UDG y nuestros alrededores, ¿no? Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Bye. Hay que cerrar acá.
para todos. Arriba.